Bien, el último ejemplo que vamos a mencionar son las Long Short Term Memory. Adelanto de una vez que ya existen también otras que son un poquito más sencillas que estas y que también han resultado muy buenas experimentalmente. Y son las GRUs. Perdón. Entonces, una vez que ya han visto estas, no olviden echarle un ojo a estas de acá. Bien, ahora, ¿qué son estas neuronas? La verdad son un tema sumamente interesante. En el cerebro humano, nuestras neuronas no trabajan como entes individuales, vienen en paquetitos que colaboran entre sí y después esos paquetitos se pueden conectar con otros paquetitos o con otras regiones del cerebro. Entonces, a veces arman equipo. Y entonces las long short term memory, o memorias de corto plazo, lo que hacen es conectar a varias neuronas teniendo un estado interno que se va a ir actualizando poco a poco. Es algo más parecido a tener una célula, de hecho. Ahora, ¿para qué nos van a servir? Para reconocimiento de escritura, del habla, generación de escritura, traducción, rotulado de imágenes, análisis sintáctico y son mucho más rápidas y eficientes de entrenar que los ejemplos que hemos visto anteriormente. Ahora, este diagrama es bastante curioso. En realidad creo que tendríamos que encerrar todo esto adentro de una burbuja. Porque todo esto que está aquí le vamos a llamar una célula. De hecho, en inglés se llama cell. En algún momento lo había traducido como celda, pero vamos a ponerle célula. Y bien, entonces, esta célula va a jugar el rol que hubiera tenido una neurona oculta, pero su comportamiento es algo más avanzado. La idea es que otra vez estamos recibiendo aquí datos desde afuera. Podría ser los mismos datos, van a alimentar estas como 4 compuertas internas o podrían ser diferentes para cada una de ellas. Realmente ya habíamos visto que en los diseños hay mucha libertad. Una vez que estamos recibiendo aquí unos ciertos valores de entrada X, entonces vamos a ver cómo se comporta esta célula. Entra el dato X y de T y vamos a tener ahora 4 compuertas. La que va a ser la compuerta la entrada tal cual, la compuerta de entrada, la compuerta de olvido y la compuerta de salida. A ver. Okay. Entonces, nuestros datos de entrada lo vamos a dividir en 4 bloques porque vamos a tener ahora las entradas tal cual, que simple y sencillamente las recibimos, les aplicamos su función de activación. Y lo que vamos a hacer entonces con estos datos es lo siguiente. Entra el dato y esto es básicamente como si estuviera entrando a una neurona común y corriente. Lo vamos a procesar y vamos a dar un resultado de salida. Excepto que no siempre lo vamos a procesar igual que antes. A veces vamos a decidir que en este momento este dato no es relevante para nosotros. Y esto va a estar dado por una especie de contexto, que va a ser la entrada que va a entrar a esta parte de la celda. Insisto, podríamos pensar que hay un vector aquí donde parte de las componentes va a dar acá, parte va a venir a dar acá, parte va a venir a dar acá, parte va a ser para acá. O a lo mejor tenemos una misma entrada que va a entrar a las 4 entradas. Varía. Pero pensemos de momento que tenemos esta especie de contexto que va a parar a cada una de las puertas. Entonces, los datos que alimenten a esta sección de la celda, lo que van a hacer es evaluar si en este momento sí deberíamos procesar estos datos o no. Entonces podemos cerrar la celda o abrir la celda. Y para determinar esto vamos a utilizar como función de activación una tangente hiperbólica. Y lo que va a suceder entonces con nuestro dato de entrada es que lo vamos a multiplicar por el valor de activación de esta celda. Entonces, el valor de activación que corresponde a haber procesado el dato de entrada va multiplicado por el valor de activación de la compuerta G, gate, o puerta de entrada, y al multiplicarlo por valores que están entre -1 y 1,
Bueno, puede ser que este dato vaya a entrar, pero vaya a participar de manera negativa. O puede ser que quede multiplicado por un valor cercano a 0 y entonces este dato básicamente no va a importar en este paso temporal. Y eso nos va a permitir que estas celdas decidan si ahorita van a influenciar su estado interno y van a producir algún resultado, o si en este momento lo que corresponde es ignorar el dato que está entrando. Piense que a lo mejor puede estar entrando una señal de audio y en este momento deciden que esto es ruido y simple y sencillamente lo ignoran, no lo dejan entrar a la celda. Bueno, una vez que ya decidimos, pues tal vez lo multiplicamos por un número cercano a 1 o a -1, entonces sí tenemos información. Este valor entra a la siguiente fase. Ahora vamos a decidir si este dato va a modificar y qué tanto va a modificar el estado oculto de esta celda. Y eso es lo que se representa con esta parte del diagrama. Para decidir eso, tenemos aquí una conexión recursiva, de manera que el estado estaría almacenado aquí, en esta neurona. Pero la conexión recursiva pasa primero por un componente de multiplicación. Y de forma parecida a lo que está pasando aquí, lo que va a hacer esta multiplicación es controlar a la influencia de la conexión recursiva contra la compuerta de olvido. La compuerta de olvido otra vez va a tomar aquí algún contexto, va a obtener su valor de activación. En este caso se trata de un valor entre 0 y 1, porque es la función sigmoide. Entonces vamos a estar multiplicando al valor anterior de esta celda por un valor entre 0 y 1. Si lo multiplicamos por 0, entonces quiere decir que la conexión recurrente no va a contribuir a lo que se almacene en este lugar. Quiere decir básicamente que el nuevo dato que entró es tal cual el que se va a almacenar. Si por el contrario esta neurona obtiene un valor de activación cercano a 1, entonces el histórico se va a conservar y el nuevo valor que estamos agregando aquí va a ser una combinación de lo que ya valía antes más lo que acaba de entrar. Más aún, como esto realmente tiene todo el rango continuo entre 0 y 1, esta neurona que está aquí nos está metiendo ahora esta posibilidad que veíamos antes de una especie de actualización como interpolada dependiendo del parámetro alfa. Puede llegar a tener menos o más contribución dependiendo de este valor de activación de sigma. Entonces, por eso se le llama compuerta del olvido. El rol que está jugando es decidir si voy a multiplicar por algo cercano a 0, o si tomo tantito, 0.2, o si quiero recordar mucho de la historia, 0.8, 0.9, y eso lo voy a multiplicar por la entrada que acabo de recibir. Una vez que ya se decidió qué combinación entre el pasado y el presente vamos a almacenar, obtenemos nuestro nuevo estado para este nodo, falta la última parte. Y esta última parte consiste en decidir, bueno, sí, ok, ya lo pensé, ya actualicé mi estado, pero ahora, ¿lo quiero comunicar al mundo o prefiero guardármelo todavía antes de dar alguna señal? Y esta última decisión se va a tomar por medio de una compuerta de salida F. Y esta compuerta funciona de la misma manera que las anteriores. Vamos a tener por un lado el valor que estoy considerando si lo voy a sacar o no, si lo voy a publicar o no. Y por otro lado vamos a tener un valor de activación de compuerta que está entre 0 y 1. Y esos dos valores se multiplican. Al multiplicarlos, entonces si es cercano a 0, esta celda decidió quedarse callada. Si es un valor cercano a 1, dijo, sí, es tiempo de hablar, voy a publicar el valor que he estado procesando. Y podemos tener valores intermedios. Bueno, voy a susurrar qué fue lo que calculé si estoy multiplicando por un 0.2, o lo voy a hablar con bastante convicción si lo multiplico por un 0.8 o un 0.9. Y todo esto completo es una unidad de procesamiento. Ahora podemos pensar en nuestra red neuronal armándola con pequeños paquetitos que tienen esta forma de LSTM.